Estamos a horas de que usted haga la solicitud por el segundo retiro del 10%. Era a las 10 de la mañana, pero ya las autoridades de las administradoras de fondos de pensiones han adelantado este proceso a las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana comienza, ¿no es cierto?, todo el proceso de este segundo retiro del 10%. Lo que más piden es encarecidamente no ir a las sucursales, que no vaya la gente a las sucursales. Todo el trámite, todo, absolutamente todo, se puede hacer a través de las redes sociales, a través de las páginas de las administradoras de fondos de pensiones. Y escúcheme bien, de las páginas de las administradoras de fondos de pensiones, porque hay mucho pillín. Ya en el primer retiro se crearon más de 17 páginas falsas para que usted ingresara los datos, ¿no es cierto?, a esas páginas. Así es que le vamos a ayudar, vamos a darle toda la información para que no ponga sus datos en ninguna parte. Si un pseudo ejecutivo le manda un mail, si lo llaman por teléfono, no haga tal de darle información. Usted entra a la página de su AFP, ahí va a estar todo muy claro para que ingrese sus datos. No haga tal de contestar correos, de abrir páginas con otros nombres, de contestar llamados telefónicos de algunos agentes, de agentes especiales por el 10%. Por favor, no lo haga. ¿Qué implica este segundo retiro? ¿Vendrá un tercer retiro? ¿Cuándo abra el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa con la fase 2? ¿Van a poder el comercio actuar antes de Navidad con sus ferias? Se lo preguntamos a nuestro panel político, que ya se está enganchando con nosotros. Ahí estamos, se está enganchando el alcalde Codina, ya está Pablo Vidal. Tenemos tremendo panel, volvemos de inmediato. Y estamos en un clásico que a usted le gusta, ¿no es cierto?, ya de todas las mañanas, nuestro panel político para hablar de actualidad, para hablar de lo que está pasando en el país, los temas que usted quiere que debatamos. Bueno, los ponemos en la mesa aquí en Contigo en la Mañana desde tempranito. 11:56 minutos, ya podemos engancharnos con nuestro panel político. Está con nosotros la diputada Alejandra Sepúlveda, está con nosotros el diputado Pablo Vidal para comenzar. Ha estado difícil conectar al alcalde Codina, pero ya lo vamos a hacer. Alejandra, mañana comienza el retiro, diputada, desde las 9 de la mañana, se adelantó una horita, para que esté lo antes posible, ¿no es cierto?, en las manos de las personas, este anhelado segundo retiro, diputada. Bueno, así es, nosotros estábamos esperando, ¿no es cierto?, que se diera el visto bueno, pero teníamos todo el interés y yo hoy día hablé en la mañana, ¿no es cierto?, con el subsecretario Pedro Pizarro, precisamente para chequear por qué no se había hecho el día lunes, ¿no? Porque para nosotros estaban todas las condiciones desde el punto de vista, yo diría, legislativo por lo menos, de haber comenzado el día lunes. Nosotros nos apuramos para que estuviera el día jueves en la noche, el día viernes se pudieran hacer todos los procesos más bien de resoluciones, ¿no es cierto?, del presidente de la República, como la Contraloría, y esperar que esto ojalá hubiese estado listo para el día lunes, y no esto de las complicaciones que llega el 17, que el 21, bueno, hay toda una operación que diría que se está haciendo para poder tener todo listo, sobre todo para el Banco Estado, ¿no es cierto?, que es el banco donde vamos a tener la mayor cantidad de transacciones y de retiros y de depósitos. Así que estamos en eso, chequeando además Julio César, y ahí Pablo yo creo que hará lo mismo, ¿no es cierto?, de poder chequear que todo esto llegue lo antes posible a la familia, que es nuestro único interés. Bueno, hay una entrevista, Sichel, al presidente del Banco Estado, no es hoy, es una entrevista donde él dice precisamente, Pablo, llama mucho la atención, que hace una crítica política. Él dice que la política tiene que concordar con los técnicos, ¿no? Él dice que por algo eran 15 días que se estaban pidiendo para entregar los dineros y no 10, pues. Entonces que se andaba medio apurado todo. Lo leí en esa entrevista. ¿Qué opina de ese comentario, Pablo Vidal? Creo que el Mercurio, bueno, primero, buenos días, Julio César, buenos días, Alejandra. La técnica, por supuesto que es importante y desde el punto de vista administrativo, por supuesto que hay tiempos que hay que comprender para poder hacer que las cosas funcionen de la manera correcta, pero es al revés. La técnica tiene que estar al servicio de la política y la política tiene que estar al servicio de la gente. Entonces, yo más bien creo que los técnicos tienen que asegurarse de hacer todo lo necesario para que esto se implemente de la manera más oportuna posible. Aquí es un está poco lo que comento, comentaba recién la diputada Sepúlveda. Para que no digan que me estoy arrancando con los taros, porque de repente
Yo aquí en el canal tengo respaldo de todo, ¿ah? Parezco ejecutivo de cuenta corriente, tengo respaldo de todo, ¿ah? Aquí está la entrevista que le estoy dando a conocer, está en el diario El Mercurio. Ahí está, uno lee tanta cosa y ya en digital ya todas las cosas son iguales. Pero aquí está en El Mercurio precisamente: la crisis se puede producir si todos se agolpan a girar efectivo al mismo tiempo. Eso va a congestionar el sistema. Así que ojalá la gente no se ponga de acuerdo por los grupos de WhatsApp de sacar la plata todo el día 23 a las 11:05 de la mañana. Ay, sí. Imagínate. Bueno, la gente va a girar, ¿no? Ese es un hecho, y el sistema tiene que estar preparado. A ver, Pablo. Pasó en el primer retiro que hubo varias AFPs que desde el punto de vista informático funcionaron sumamente bien, y algunas que se les cayó la página, que tuvieron problemas para poder entregar los respaldos. Entonces yo más bien al revés le diría a la AFP: pónganse las pilas para que la gente, en cuanto pueda hacer uso o quiera hacer uso de esta posibilidad, lo pueda hacer. La responsabilidad hoy día no es de que la gente se tenga que poner a esperar. Más bien, si la gente necesita hacer el trámite mañana, las páginas tienen que estar funcionando para que lo puedan hacer el día de mañana. Que no le eche la culpa al pedrado y no volvamos de nuevo con esto de que se va a quemar Chile, que no hay que culparse, nada de eso es verdad. Diputada. Y hay que decirle a Sichel que no se ponga fresco, que no se ponga fresco, porque ahora es técnico, otro día es político, otro día es técnico. Entonces, decir que lo más importante es que el Banco Estado, ¿no es cierto?, hoy día tiene todas las herramientas, porque además la gente no va a innovar, no se va a ir del Banco Estado al Banco BBVA o al banco no sé cuánto. Hoy día tiene todo, ¿no es cierto?, los registros, y yo creo que es muchísimo más fácil lo que hicimos, ¿no es cierto?, en el primer retiro. Así que yo diría a Sichel que no coloque complicaciones, que mejor, y agradecer a todos los funcionarios del Banco del Estado, porque sí que van a hacer un tremendo esfuerzo desde el punto de vista personal y profesional. Bueno, y decirles a todos que Banco Estado, le voy a pasar una publicidad gratis al Banco Estado, ¿ah? Va a haber un Banco Estado Express. En un poquito tiempo más, ahora a poquito, se va a inaugurar un Banco Estado Express que va a tener muchos más beneficios para las personas, más operaciones que se van a poder hacer. Va a estar abierto, a diferencia de los bancos tradicionales, hasta las 6 de la tarde. Y van a ser muchas sucursales que van a estar atendiendo a la gente hasta las 6 de la tarde, y usted va a poder hacer distintos trámites en ese Banco Estado Express, que me imagino que serán algunas cajas vecinas que se ampliarán, pero se van a llamar Banco Estado Express y van a estar a disposición de la gente. Se suma Guillermo Ramírez, diputado de la Unión Demócrata Independiente, y se suma Germán Codina. Germán, el 10% va a ser un respiro para la gente, pero fase 2 nuevamente, Puente Alto, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y creo no equivocarme porque lo voy a citar a usted mismo: la gente de Puente Alto necesita trabajar, necesita día a día poder llevar sustento a las casas, no vive con opulencia, no tiene grandes respaldos ni ahorros, por lo tanto necesita trabajar, y este tema de la fase 2 dificulta un poquito la situación para algunos, y si se empeora, peor aún, alcalde Codina. Sí, buenos días. Mira, José Luis, a mí me preocupa mucho porque hoy día estamos todos con el foco puesto en si el 10% sale o no sale, en qué condiciones, y si el Banco Estado y los otros bancos. Y la verdad es que aquí el grave problema es, primero, que la cobertura de este 10% es mucho más pequeña que el primer 10%. En segundo lugar, para ejemplificar, ¿no es cierto?, en nuestra comuna son más de 25.000 jefes de hogares los que quedaron sin trabajo producto de los últimos meses de pandemia. Y por lo tanto creo que se hace urgente, frente al pronóstico del ministro de Salud de que en enero puede haber un rebrote, de que vamos para allá, evidentemente generar desde ahora ayudas extra financieras, si son ingreso familiar de emergencia 3.0, que sea el ingreso familiar, o 6.0, que sea el ingreso familiar de emergencia, sin grandes complejidades, que lleguen los recursos rápidos a la gente, sobre todo para que puedan también comprar en el almacén de barrio. A mí me gusta salir de la lógica de las cajas de mercadería, que son buenas, sí, sirven,
pero se compran a 10 grandes proveedores del país. Yo creo que lo más importante sería hacer transferencia, que se active la economía circular, que los almaceneros de barrio, los minimarket, se sostengan en pie, porque la cesantía se va a recuperar mucho, se va a demorar mucho en recuperarse. Entonces, estoy sumamente preocupado. Creo que hoy día lo que hay que estar hablando es, si sabemos que se viene posiblemente un rebrote, es cuál va a ser la batería de ayudas que desde el Estado va a estar disponible para tanta gente que no va a poder retirar su 10%. Claro, pero igual esos 9 millones las personas que pueden acceder, Germán, yo entiendo que usted está preocupado por la comuna, pero es una entrega... Pero ya es la capa más alta, más es una entrega masiva de dinero, son 9 millones de personas, son muchas familias también las que se van a ayudar con este 10%. Ahora entendemos que su preocupación es qué pasa con los que no reciben esta ayuda, qué pasa con los que no tienen el 10%, el Estado va a llegar ahí. José Luis, ¿me dejas decir algo? Julio César, cuando tú dices, hoy día me ha dicho 2 veces José Luis, así que le voy a decir que me llamo Julio César perdona. Porque el otro es el Puma Rodríguez. Que te confundió con el Puma. Sí. Bueno, sí, uno de los cantantes que me gusta, es verdad. Hay que escuchar la voz del pueblo, mi querido Germán. Ahí estamos bien. César, perdona. No, se preocupe. Perdona. Oye, mira, tú recién decías, se va a ayudar a esta gente con el 10%. Oye, es plata de ellos. Claro. Y en el fondo están haciendo un sacrificio, un esfuerzo, es plata que tenían para su jubilación y no la van a tener probablemente. Entonces, ¿a qué voy? Siento que de alguna manera, cuando el Estado define y hace anuncios de ayudas financieras, lo que ha sucedido es que habitualmente se demora 2 meses en que eso se concrete. Entonces, si sabemos que va a haber en enero, febrero un rebrote, ya tenemos que estar comenzando a implementar las medidas de ayuda financiera para esos meses. Bueno, pertinente lo que dice el alcalde Codina, Guillermo. Se está pensando cómo el gobierno va a ir en ayuda a la gente. Primero, que no va a acceder a este retiro. Segundo, que tiene muchos problemas de empleo, ¿no es cierto? Hay una alta cesantía. Esto no para aquí. El retiro va a ser un gas de oxígeno, pero después la pandemia seguramente va a continuar hasta que no haya vacuna. ¿Qué es lo que se ha pensado? ¿Qué es lo que se ha ido estructurando dentro del gobierno, Guillermo, si usted sabe? Bueno, hablábamos la semana pasada acá acerca de que el gobierno va a mantener el IFE en aquellos lugares que experimentaron retroceso en el tema del confinamiento. Y lo que estamos viendo ahora es que hay retroceso en muchas partes del país, con lo cual el IFE que se había suspendido en algunas regiones del país va a volver a entregarse. Pero aquí no hay ni retiro al 10%, ni transferencia del Estado que pueda suplir la política pública más importante de todas, que es la generación de empleo. El alcalde Codina lo decía, al final del día aquí lo que se necesita en un momento en que aparentemente estamos saliendo de la pandemia, digo aparentemente porque uno nunca sabe, pero en algunos países ya empezaron a vacunar. Lo que uno necesita ahora es generar la mayor cantidad de empleo posible, y ahí junto con Alejandra, que está en este panel, con Pablo, aprobamos hace 9 días la ley de presupuesto, que tiene un componente muy importante, de hecho el más importante de todos, que es la plata que va a ir destinada a la generación de empleo, al subsidio al empleo. La lógica es que las pymes van a poder contratar trabajadores y parte de su salario lo va a pagar el Estado al principio y parte lo va a pagar la pyme, y de esa manera ayudamos a las pymes que están muy en el suelo y en una situación muy precaria a que puedan contratar gente para salir adelante, y así ayudamos a que la pyme se pare y ayudamos también a generar empleo. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. Ese es el desafío que viene ahora, junto con la vacunación lo más expedita posible cuando las vacunas estén disponibles, y en la entrega del IFE en aquellas comunas o regiones que están experimentando retrocesos en la fase de desconfinamiento. ¿Cuántos puntos se va a gastar en el Estado, ¿no es cierto?, en obras públicas, en vivienda, en algunos temas que son relevantes para crear nuevos empleos? Guillermo, ¿eso se sabe? Porque aquí, si se ponen los puros, si hay este traspaso para que los privados generen empleo, usted sabe que va a ser poquito el impulso lo tiene que dar fuerte, lo dan los estados, digamos, en todos lados, en todas partes del mundo, digamos. Sí, de hecho, tú sabes que como estamos en crisis y mucha gente ha perdido la pega y las empresas están ganando menos plata y por eso pagan menos impuestos,
nosotros, el Estado este año va a recibir por impuestos menos el equivalente a todo lo que se gasta en Chile en educación. Eso es lo menos que va a recibir el Estado. Y sin embargo, este año el presupuesto lo que indica es que va a gastar más de lo que gastaba el año pasado. Uno dice, bueno, ¿cómo es eso posible? La lógica es que el Estado hace un esfuerzo en inversión en obras públicas, en este subsidio a las pymes, y en fin, en lo que tú estás diciendo, en inversión para que en el fondo la economía se pueda poner de pie. Ahora, esto evidentemente no es gratis. Esto se hace contra deuda, las deudas hay que pagarlas y las pagan las generaciones que vienen. Entonces, en algunos años más, cuando Chile esté ganando de nuevo plata, parte de esa plata no se va a poder gastar, por ejemplo, en temas sociales o en educación o en salud, va a tener que gastarse en pagar la deuda y eso obviamente bueno, como es la vida misma para las generaciones futuras. Guillermo, lo que usted describe lo viven los chilenos a diario. Quedan sin pega, piden un crédito en un banco, se ayudan un tiempo, después vuelven a la pega, pagan el crédito, se le enferma un hijo, el Estado está bien ausente, se endeuda, pierde hasta los calzoncillos, después paga el crédito y vuelve. Es lo que el Estado tiene que hacer, lo que hacemos todos los chilenos, porque veo que los economistas se ponen, porque el Estado tiene que hacer lo que hacen los chilenos a diario, algunos economistas se ponen rojos, se dan 3 vueltas carnero, le pegan patada a la puerta, hacen un kung fu, y es lo que hace, es la vida misma, así, el diputado Pablo. Pero vamos a responder otra cosa, la economía de un país lo que es importante, no es en nada distinto a la economía de una familia. Y por eso es tan importante que los chilenos entiendan de que hoy día Chile, a nivel de ingreso, está recibiendo mucho menos que antes y está gastando mucho más que antes. Porque muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué no hay más apoyo estatal? ¿Por qué no llegan al final más subsidios? Y uno dice, el Estado está endeudándose todo lo que puede para entregar la mayor ayuda posible. Nunca es suficiente, por supuesto, siempre se pueden mejorar los instrumentos, pero las familias lo saben. Cuando uno habla de la capacidad de deuda, uno no puede endeudarse que después se haga imposible pagar o se haga demasiado caro pagar los intereses. Guillermo, mi punto es que hay un sector del país que toma decisiones que le carga ideológicamente endeudarse. Tienen un sarpullido porque Chile tiene que endeudar, pero resulta que Alemania se endeuda Brasil, se endeuda Estados Unidos, se endeuda Francia, o sea, Estados Unidos se endeuda Chile, pero parece que Chile se fuera a endeudar y es como, entonces hay una cuestión muy ideológica acá, porque nunca fue más barato endeudarse. Además Chile, como usted dice, si lo comparamos con la familia, es una muy buena familia, muy responsable, con sus cosas al día, ¿no es cierto? Ha tenido una política fiscal que es, ¿no es cierto?, alabada en todo el mundo. Entonces, Chile tiene la posibilidad de endeudarse barato, digamos. Entonces, lo pongo en la mesa porque el debate es que algunos dicen, oye, endeudémonos para que haya un billetito de urgencia, para que haya más empleos apostando a obras públicas, que se hagan 80.000 viviendas, 100.000 viviendas que tanta falta nos hacen, etcétera. Y otros dicen, ¡ay, endeudarnos! No, Dios mío, ¿por qué no vamos a endeudar? Entonces, está esa pelea, Pablo, que la estoy poniendo en la mesa. Así es que lo que tú planteas es correcto y esa especie de sarpullido que le da a la derecha con el tema del endeudamiento público no se comprende cuando se utiliza la analogía de la familia, porque en cualquier familia se vende el auto, se hipoteca la casa y se contrae la deuda que sea necesaria con tal de mantener a los hijos con la mejor salud posible. Y acá lo que nosotros hemos visto es que ese compromiso no ha estado. Y es más, quienes han sido los principales financistas, los que han mantenido en pie al país durante esta crisis, han sido los trabajadores y trabajadoras de Chile. Primero, con el seguro de cesantía. Segundo, con los retiros de los ahorros previsionales. La peor de las fórmulas posibles, pero la única a la que se pudo echar mano de manera contundente para poder traerle tranquilidad a las familias de Chile. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo el gobierno hoy día se está preparando para que no entremos en un debate de nuevo en unos meses más respecto de un eventual tercer retiro, sino que generamos una respuesta estructural que le dé tranquilidad, por ejemplo, al alcalde Codina con sus vecinos en la comuna de Puente Alto? Porque aquí es fácil, y Guillermo tiene razón en algo, en que el empleo y el motor de la economía a través de la generación de empleo puede traerle tranquilidad a las familias, pero no sabemos cuánto tiempo más van a durar las restricciones sanitarias. Por lo tanto, hoy día no podemos hacer esa apuesta. El Estado tiene que hacer una fuerte apuesta por inversión pública para poder recuperar el andamiaje de la economía. Pero eso es una vez superada la etapa más crítica de la crisis sanitaria, que aún no está superada. Yo diría que el camino es
la renta básica universal. Yo creo que el Estado tiene que hacer un compromiso con el pueblo de Chile de que las personas van a tener un estándar mínimo de ingreso garantizado por el Estado de una renta básica universal, porque no solo tenemos hoy día el problema del desempleo, sino que incluso a propósito del segundo retiro observamos que más del 80% de los trabajadores en Chile ganan menos de 700 lucas. Entonces, incluso trabajando y recibiendo sueldo completo, es una situación económica que no les permite llegar tranquilos a fin de mes. Alejandra. Mira, todos los cálculos han dicho que son alrededor de 37.000 millones de dólares, lo que ha puesto la familia, las personas, para poder superar esta crisis. Contando el seguro de cesantía, ¿no es cierto?, el primer retiro y el segundo retiro, 37.000 millones de dólares. Y el gobierno encuentra que es maravilloso, extraordinario, los 12.000 millones de dólares que ellos han puesto para la reactivación económica, pero de esos 12.000 hay que decirlo que son en 2 a 2 años y medio. Son 6.200. Entonces, la gran discusión es son la que 6.200 millones. Claro, es la que tú planteas. Sí, entonces 12.000 millones de dólares que hay ahí. A mí lo que me preocupa es que esta es la discusión, Julio César. La discusión es ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como país? Nosotros tenemos un nivel de endeudamiento en comparación con los otros países, incluso de América Latina, que es menor incluso entre un 50%. Todos los economistas plantean que tenemos un margen de endeudamiento muchísimo mayor. Y entonces nuestra preocupación es que si nosotros enganchamos con este discurso, ¿cómo hacemos que con el nivel de endeudamiento que hoy día tenemos, con los resguardos que tenemos, con las tasas de interés que podrían prestar nuestros recursos, podemos inyectar directamente? Yo entiendo lo del empleo, pero la pregunta es si tenemos que ir de nuevo a cuarentena. ¿Qué empleo vamos a necesitar? Si lo que necesitamos es dinero en la casa, son recursos en la casa. Y yo conecto con el alcalde Codina, que tiene mucha razón, de cómo hacemos hoy día que las compras se produzcan, ¿no es cierto?, en los lugares, en el mercado local. Y tú ahí tienes una cosa que es absolutamente virtuosa. Entonces, esta es la pelea hoy día, de cómo hacemos entender al gobierno que el endeudamiento es necesario, que es urgente y que tenemos que inyectar esos recursos directamente hoy día a las familias para que pase la pandemia. Y ese cálculo podríamos hacerlo cuando tengamos la vacuna, pero ayúdame con algo. Y después de ahí hablemos de la regeneración del empleo. Alejandra, ayúdame con algo, con Germán Codina. Estamos hablando de generar empleo si es que encontramos una vacuna y todo y se puede trabajar, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo cuántos puntos se le inyectan a algunas industrias, precisamente ojalá desde el Estado, para que sin pasar por la banca, ¿no es cierto?, se puedan implementar y crear nuevos trabajos. Pero estamos viviendo un escenario que es bien complejo, Germán, que es los chilenos se han puesto entre el seguro de cesantía y entre sus ahorros con 34.800, 35.500 millones de dólares. El gobierno del Estado se ha puesto con 6.200 fijos. Digamos, los 12.000 son a 2 años, con 6.200 hasta acá fijo. Tenemos, como dice muy bien Guillermo, ¿no es cierto?, recuperamos menos impuestos y gastamos más. Entonces, hay que endeudarse, ¿no es cierto? Hay que tomar decisiones. Y también hay que tomar decisiones impositivas, alcalde. Estamos en este escenario que es muy complejo. ¿Cómo lo abriría usted, digamos? ¿Cómo recaudamos más sin sacarle a la gente más vulnerable a través del IVA? ¿Cómo recaudamos más? Y a través de eso, ¿cómo también nos podemos endeudar, Germán? Bueno, Julio César, mira, estás planteando una pregunta que de suyo es, por decirlo, el meollo del asunto, porque finalmente aquí tú puedes visualizar, y lo vas a visualizar cualquiera que lo analice, una fuerte disputa entre distintos sectores. Mira, al interior de la oposición vas a tener quienes propenden hacia un Estado, ¿no es cierto?, más totalitario, por decirlo de alguna manera, y al interior de nuestra coalición hay quienes propenden a un Estado totalmente disminuido y a la vez, ¿no es cierto?, lo que se denomina más neoliberal. Yo soy más social, entonces considero que, por ejemplo, lo que estaba diciendo recién Pablo de la renta esta universal, perfectamente algo que hay que ir poniendo arriba de la mesa y hacerlo como una suerte de transferencia condicionada, sí, porque también hay que pedirle a la gente que de alguna manera tenga ciertos comportamientos cívicos, ciudadanos. Por ejemplo, hay países donde tú no le puedes ir a pedir al Estado si tú no cumples con las obligaciones del Estado. Por ejemplo, no le vas a dar
ese ingreso a alguien que está involucrado en delitos de sangre, en narcotráfico, a alguien que no participa nunca de los distintos procesos de elecciones. No le vas a dar eso a alguien que no manda a los niños al colegio, por ejemplo, que no está ni ahí con hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, se llama transferencia condicionada. Y para poder tener los recursos para esa transferencia condicionada... El presidente Piñera, en algunas cosas. En una de las cosas que hizo, y a mi juicio bastante bien, el presidente Piñera fue en algún momento, condicionó alguna ayuda precisamente a que mandaran a los niños al colegio, precisamente... No fue el presidente Piñera, fue antes. Fue con el programa Chile Crece Contigo, muchos años antes. Chile Crece Contigo, que es muy bueno, que lleva muchos años todo, pero yo le vi Esto es algo... No sé quién lo hizo, pero vi que cuando él dio el bono esto es algo se tenía que... Para terminar la idea. Mira, esto es algo que se ha venido construyendo. Si más allá de un gobierno u otro, Bachelet, Piñera, Lago, Frey, etcétera, todos de alguna manera han tratado de ir construyendo esto, porque también hay que ser realistas y no le mintamos a la gente. Hay cosas que el Estado está pudiendo hacer porque Chile ha tenido la fuerza y la energía para recaudar esos recursos. Entonces, tienes dos fuentes de financiamiento importantes. Una es que haya más crecimiento, ¿ya? Y mantengas las normas como están hoy día, y otra es que cambiemos las normas y busquemos, además de equidad tributaria, obviamente una mayor recaudación. Y ahí va a haber un foco, creo yo, que va a estar orientado en la constituyente. Primero, porque creo que hay que sacarle esta suerte de monopolio al Servicio de Impuestos Internos, en que desde que hace perdonazos, ¿no es cierto?, y se producen situaciones que desde mi punto de vista son aberraciones en una democracia, y creo que hay que cambiarlos. Lo que no significa que sea contradictorio a generar los incentivos para que haya crecimiento económico, para que las empresas sean pujantes, obviamente con derechos con sus trabajadores, cumpliendo con todas las obligaciones laborales, etcétera. Y reconfigurar lo que tiene que ver con el IVA, que creo que no puede seguir siendo el mayor recaudador de los recursos del fisco, porque es el impuesto más regresivo y le quita más a los pobres que a la gente que más recursos tiene. Entonces, son muchas las cosas que hay que ir modificando, pero lo que tú estás planteando es fundamental. ¿Y por qué creo yo que en algunos sectores se produce este freno a que el Estado gaste más? Porque saben que en algún minuto alguien tiene que pagar. ¿Me entiendes? Bueno, y para eso va a haber que aumentar la recaudación del Estado. Vamos a seguir con los cuatro, estamos chequeando quién implementó el Chile Crece Contigo, quién lo implementó. Si no fue en el gobierno de Piñera, me autodenuncio inmediatamente y seguimos adelante. Ya son las 12:21 y la hacemos corta. Ahí está, Santiago es la comuna donde más aumentaron los contagios. Lo sigue de cerquita Estación Central y Ñuñoa, después Las Condes. ¿Podríamos estar a un paso de la cuarentena total nuevamente, o eso sería una verdadera locura? Se lo preguntamos a nuestros invitados a la vuelta de este pequeño corte comercial. Nosotros somos ficha acá y por eso estamos con nuestro panel político. Bueno, estamos en la conversación, ¿qué pasaría si pasamos a cuarentena? Yo no quiero imaginarme ese escenario en Puente Alto, alcalde Codina. Pablo, ¿ve alguna posibilidad usted que algo así ocurra? Guillermo, vamos a partir con Guillermo primero para seguir más o menos la lógica. Guillermo. A ver, primero hay que decir sobre este tema de la fase 2 que esto revela un poquito la mentalidad centralista que tenemos en Chile, porque en fase 2 hay altas regiones del país y ha salido muy a la palestra y ha sido un tema muy relevante ahora que se anunció para la región metropolitana. Bueno, pero dicho eso, simplemente decir que la fase 2 es muy dura para el comercio, en verdad es dramático estar retrocediendo. Y yo creo que todo el mundo siente que este retroceso a la fase 2, justo antes además de Navidad, va a impactar el comercio y va a impactar, en fin, un montón de servicios que también impactan en el empleo. Pero la verdad es que con la curva de contagio que estábamos teniendo, yo creo que el gobierno tomó la decisión correcta, porque lo que hay que evitar, Julio César, es justamente lo que tú estás preguntando: el llegar al confinamiento total. Si una cosa hemos aprendido de lo que hemos visto en otros países, de nuestra propia experiencia con el COVID, es que lo que hay que tratar de hacer es evitar que se llegue a un nivel de confinamiento, porque los confinamientos son largos y porque los confinamientos afectan demasiado a la economía de las familias. Y por lo tanto, que el gobierno haya dicho que
y esto es bueno que la gente lo sepa, que está retrocediendo a fase 2 toda la región, pero que en 10 días más, es decir, el lunes 14, si no me equivoco, se va a volver a evaluar. A mí me parece, el lunes 21 se va a volver a evaluar. A mí me parece que es positivo porque de esa manera, si es que ha retrocedido en el fondo el tema de los contagios, se puede soltar un poco la mano para Navidad, y si no, vamos a tener que seguir en esta fase. Entonces yo quiero hacer hincapié en el tema del cuidado. Las personas que se contagien hoy día no van a poder estar con su familia para Navidad. Pero evaluar el 21. Por lo tanto, este es el momento en que nosotros tenemos que cuidarnos más para evitar que se alargue la fase 2 o para evitar el confinamiento total. Claro, pero evaluar el 21 de verdad que para Navidad no va a tener ninguna repercusión, porque si evalúa el 21 y forma el 22, ¿quién va a hacer algo 23, 24 ya para ir a ver a un familiar, para ver a un papá, a una mamá, para... La idea es esa, pues. Claro. La idea es que ojalá no estemos confinados porque acuérdate que este año la Navidad, el 25, cae un sábado. En la fase 2 uno está encerrado los fines de semana. Entonces por eso se va a evaluar si se suelta la mano para que ese fin de semana la gente pueda estar con su familia. Pero lo responsable de hacer, Julio César, es que viernes, si se siguen disparando los contagios, no se puede soltar la mano. Creo que es viernes 25, no es sábado. Creo que es viernes 25. Pero es feriado. O fin de semana largo. Claro, claro. A lo que yo me refiero que si hay un cambio de switch, quizá debía ser un poquito antes, porque ya hay gente que tenía programado absolutamente sus fiestas de fin de año, después de un año de no ir a ver a su familia, por ejemplo, la iba a ir a ver, u otras personas que iban ahí cerquita. Por ejemplo, me llamó la atención un auditor de la radio Bio Bio, donde yo trabajo, que me decía que iba a Quintero, no veía a sus papás hace un año, iba a Quintero, aquí al ladito, decía, él vivía aquí en la comuna de Cerro Navia, y sus 2 hijos, su señora y él, iban a Quintero y justo le pusieron la fase 2. Bueno, si nos cuidamos mucho, vamos a poder ver a nuestras familias. O sea, estos 10 días son clave. Y ese es el llamado a toda la ciudadanía. O sea entre lo que ocurra entre el día 10, ¿no es cierto?, y el 20 para ti es clave, ahí, esa semana. Es clave, porque si retrocedemos podemos volver a un poquito más a la normalidad como estábamos hasta hoy día, pero si no, vamos a seguir confinados, y si empeoramos nos van a encerrar. ¿Qué es lo responsable de hacer? Pues si no hay otra medida. Entonces, estos 10 días son claves, tenemos todos que hacer el mayor esfuerzo de cuidarnos. Pablo, bueno, ahí está la situación, Pablo Vidal. Está compleja porque se empiezan a mezclar todos los deseos de ver a la gente, el cariño, muchos tenían la ilusión, pero la verdad es que las cifras son malas. Sí, yo sobre una mención que hizo Guillermo al tema de la descentralización, me gustaría después, si es que hay algún espacio, poder plantear una idea, pero la comparto. O sea, ahora porque Santiago es noticia, cuando esta es la situación que están viviendo muchas ciudades a lo largo del país. Yo igual quiero transmitir algo. Primero me parece algo, bien. Perdón, pero les voy a decir algo porque es injusto. Para nosotros siempre es noticia las regiones y siempre son noticias las provincias. Sí. Y hemos hablado desde el lunes y desde antes, y hemos puesto los ejemplos de Puerto Montt, de Osorno en su momento, de Concepción. Hemos traído aquí al debate lo injusto que ha sido para Concepción, ¿no es cierto?, que en fase 2 no dejen abrir a los restaurantes en lo gastronómico, y que aquí baje a fase 2 y dejen abrir las terrazas, y en Concepción hayan suplicado por meses poder abrir en fase 2 y no lo hayan dejado, y que tengan el mall al frente con 3.000 personas, porque una industria que presiona más, ¿no es cierto?, la del comercio, con 3.000 personas, y los restaurantes están al frente, a una cuadra, con sus terrazas, y no pueden meter a 10 personas con distancia social. Entonces, lo que quiero rescatar, yo sé que ustedes lo hacen de buena fe, pero también yo soy de Conce, y aquí las regiones no importa, y le hemos puesto un color con las regiones, y le mandamos un beso a todas las regiones de Chile, porque siempre los tenemos presentes. He dicho mierda. Te lo reconozco y lo felicito, Julio César. No era una crítica al programa. Yo al menos no he visto el programa los días anteriores, pero en general en la opinión pública sí duele más. No, estaba con mi familia. Oye, querido, no, mira, mi punto es el siguiente. Yo creo que hay un dato interesante en la medida que toma el gobierno, y es que por fin le da el tratamiento a la ciudad de Santiago como un conjunto. Recordemos que fue esquizofrénico cuando al principio de la pandemia incluso le tocó al alcalde en Puente Alto que la comuna de Puente Alto la dividieron en dos, una parte con cuarentena y otra no. Ahora por fin se le da un tratamiento razonable a la ciudad de Santiago como un conjunto. Yo lo que quiero decir es, independiente de la decisión que tome el gobierno el día 21,
La pandemia no se ha ido. Y yo le haría un llamado aquí que lo he hecho propio. Ver a nuestros familiares, que son personas mayores, en la Navidad, no está exento de riesgo, haya o no haya cuarentena. Y yo creo que en ese sentido, si queremos a nuestras personas mayores, en mi caso mis papás, que yo lo he visto solo un par de veces en todo este tiempo, probablemente igual vamos a tener que evitar verlo, igual van a tener que ser encuentros de 10-15 minutos con mascarilla. O sea, aunque haya o no haya cuarentena, creo que eso es doloroso, pero así nos tocó este año y hay que saber llevarlo con la mayor madurez posible. Yo espero que en ese sentido las medidas sanitarias sean estrictamente apegadas a las condiciones de salud que vivamos en el momento y no privilegiando el comercio, privilegiando las compras navideñas, no. Si tenemos que cuidarnos, bueno, tocó cuidarnos para que podamos tener muchas más Navidades juntos. Es verdad, yo creo que como medio de comunicación también tenemos que ponerlo en ese sentido en el sentido que los cuatro han dicho de la concientización, ¿no? Es una Navidad distinta, más austera, diferente con los que están en la casa. Vamos a echar de menos a los abuelos, a los papás, Alejandra, y tiene que ser austera, no matarse comprando regalos, un abracito, un cariñito. Es importante decirlo también. Un abracito a la distancia. Decir que yo soy de región, y vivo en la región. Vivo en la región. Entonces, cuando uno, y en la región de O'Higgins, donde estuvimos, por ejemplo, en San Fernando, en Pichidegua, en San Vicente, en etapa 2. Estuvimos en etapa 2. Y cómo nos preparábamos en la semana para hacer todo lo que teníamos que hacer y el fin de semana en casa con la mayor responsabilidad. Pero yo quiero decir además algo que a lo mejor para los santiaguinos, que son mayoría en el panel, por lo menos 13-2, es que la complicación es que nosotros los que estamos al ladito, por ejemplo la quinta, nosotros fundamentalmente en la sexta, se vienen todos para las regiones, y nos traen el contagio también para acá. Entonces es una complicación. Yo creo que, mira, todos nosotros hoy día tenemos un costo familiar y una complicación súper difícil de sobrellevar, y sobre todo para los adultos mayores. Pero yo concuerdo absolutamente que tenemos que hacer un esfuerzo de quedarnos en la casa, de, a pesar de que, ¿no es cierto?, que es Navidad, quizá en absoluta, en la familia más pequeña, más restringida, y también el de no gastarnos todo el 10%, decir que nos gastemos un poquitito y que nos preparemos, ¿no es cierto?, para lo que viene, porque es lo más importante. Y no puedo dejar de mencionar, porque tengo por los WhatsApp puestos en las rentas vitalicias, aquellas personas que están pensionados por renta vitalicia. Yo no voy a dejar de insistir en esto. Son personas que no han recibido absolutamente nada en relación al 10%, que tenemos que buscar la fórmula. Ahí Pablo, Guillermo, yo sé que unos están más complicados que otros, pero ellos no tienen absolutamente nada, y es una clase media empobrecida que hoy día tenemos que ayudar, y no vamos a dejar de insistir en todos los lugares donde estemos en cómo vamos a ayudar a aquellos jubilados con pensiones de renta vitalicia. Claro, son 650.000 familias aproximadamente, Alejandra, que están con rentas vitalicias, muchos de ellos con segundo empleo, un fuerte sector de profesores, que siguen impartiendo clases y tienen jubilaciones que bordean en esta renta vitalicia entre los 180.000 y 220.000 pesos. Entonces, muchas de ellas no tienen casa y su renta vitalicia entera pagan el arriendo, y con su segundo empleo, con su empleo nuevo, viven y no tienen empleo por la pandemia. Entonces hay que buscar un mecanismo de ayudarlo, hay que focalizarlo. Yo no entiendo. Es una de las cosas que no entiendo, por qué el gobierno no ha llegado ahí. No entiendo. Julio César, nosotros tenemos una propuesta que queremos hacerle al gobierno, pero el gobierno no nos ha querido recibir. Entonces es una propuesta que respeta, yo diría, las reglas del juego, pero a lo menos que nos dejen exponer la posibilidad de ayudar a estas personas que, como bien dices tú, son clase media que hicieron un tremendo esfuerzo, que al jubilarse se empobrecieron. El mejor ejemplo son los profesores, y necesitamos urgente poder ayudar a los que ya tienen renta vitalicia. Tenemos que no... Sí, ¿sabes lo que pasa? Vamos... Esto lo digo como personal, pero al ministro Briones le gusta tanto focalizar, y cuando tiene un grupo focalizado, con lupa, tiene un grupo de 650.000 chinos pasándolo pésimo,
con carencias, se sabe que tienen segundo empleo, se conocen sus casos, está ahí, los puede ver, alumbrar, no tiene para qué pedir. ¿Por qué no los ayudan? No logro entender. Pasan y pasa el tiempo y nadie lo ha ayudado en todo este año. Nos acompaña el terreno. Entonces, es que yo, de verdad que aquí en estas cosas es donde yo me pierdo. Y para encontrarme voy a ir a una pausa. A ver si me despertado el haber estado. Pablo, tú querías decir algo de Concepción. Estás muteado. Justo en el momento, por eso ya no está en... Ya, ahora sí. Gracias, ahora Pablo. Por eso ya no está en el frente estrecho, ya a esta altura que de amplio le queda poco, ¿ah? Otro día hablaremos de eso. Gracias, Pablo. Oiga, querido, mira, hemos hablado del tema de las regiones. Me imagino que Alejandra podrá concordar conmigo en esto, pero he visto en los últimos días al ministro Monkeberg paseándose por los pasillos del edificio del Congreso Nacional en su sede de Santiago, y yo quiero hacer una propuesta. Yo creo que la Convención Constitucional debería dar una señal de compromiso con las regiones de Chile, y la primera que yo daría es que no sesione en la ciudad de Santiago, y propongo que su sede esté en la ciudad de Concepción, que es además en términos geográficos justo la mitad de Chile, ahí en la Playa Blanca entre Lota y Coronel, así que idealmente la Universidad de Concepción podría ser la sede de la Convención Constitucional. Bueno, ahí podríamos tener el poder ejecutivo en Santiago, el legislativo en Valparaíso y el constituyente en Concepción. Bueno, vamos a ver qué pasa. Les quiero agradecer a Alejandra, solo 10 segundos, mira, así de corto. Sí, 10 segundos cortitos, solo sí que me encantó la idea de Pablo, pero coloquemos en la región de Higgins, pero lo que sí decir, los padres y madres están súper preocupados por lo de la vuelta a clase que está planteando el gobierno. Ojo con eso, el 8 de enero deberían estar los planes y todavía no se les pregunta, ¿no es cierto?, a los padres y a las madres que están pensando en esto. Así hay una preocupación absoluta de esa vuelta a clase, Julio César, y yo creo que hay que conversarla y no imponerla. Germán y Guillermo, lamentablemente tengo que despedirme. Germán, gracias, como siempre usted en terreno, así que nos cuesta tenerlo. Le agradecemos por este ratito que nos dedicó. Guillermo también, gracias por la disposición. Gracias como siempre, a los 4, son las 12:58 y ya tenemos que cerrar 12:58.